Gracias, como les dije antes de la pausa, vamos a hablar del codo, que es una articulación que tiene mucho trabajo. La utilizamos diariamente para un sinfín de actividades, no sé, tender la ropa, levantar las bolsas del supermercado, barrer, jalar objetos. Mejor ni enumeremos porque los usos del codo son muchos y por eso es probable que presente algunas dolencias. Y vamos a hablar de cómo tratar el dolor de codo. Y está con nosotros para tratar el tema la fisioterapeuta Paula Mora. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Rapidísimo, ¿cómo está constituido el codo, digamos? Primeramente, para resumir, ¿verdad? El codo es la articulación que une el antebrazo con el brazo. Es una articulación central de muchísimo trabajo, es lo que nos permite todo lo que es la movilización fina, ¿verdad? Todo lo que necesitamos con mucha precisión, necesitamos girar. Y dentro de las causas que producen dolor o que producen molestias, hay traumatológicas y hay patológicas. Y aquí es donde hay que hacer como la diferencia, ¿verdad? Porque puede ser el tema con las tendinitis, ¿verdad? Muchas veces viene por trabajos repetitivos, por traumatismos repetitivos. Estamos hablando aquí que pueden ser la gente que es plomero, los modistas, los carpinteros, todo lo que son movimientos repetitivos y de golpeteos. Ustedes han visto en la calle, ¿verdad? Esta gente que está como perforando la calle, concreto, sí. El concreto, esos movimientos son sumamente agresivos a las articulaciones y más que todo la del codo porque es la que estabiliza lo que son las distensiones musculares, los desgarros o esguinces, ¿verdad? Que muchas veces, según lo que sea que hagamos en la casa o el deporte que practiquemos, podemos poner en riesgo toda la musculatura que complementa la articulación del codo. En el caso de que se presente dolor, que yo me imagino que es la primera manifestación de que hay algo que no anda bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el dolor ya es el indicativo de que algo no anda bien. Entonces, lo primero que podemos hacer es aplicar hielo, ¿verdad? El tema con el dolor es que hay que prestarle mucha atención, porque en el caso del codo, la estructura por fuera, que es lo que por lo general nos viene doliendo, que es lo que se llama epicondilitis o el codo de tenista o codo de golfista, que es por dentro, nosotros tenemos ahí un nervio que es el que nos sacamos la viuda, ¿verdad? Claro. Cuando nos sacamos la viuda, y ahí hay mucha información sensitiva en esa zona de la articulación del codo. Entonces, los músculos, los tendones, todo lo que permite los movimientos de lo que se llama pronosupinación, ¿verdad? Que es de voltear la palma de la mano y ponerla para abajo, eso genera muchísimo roce, muchísimo uso, mucho estiramiento y mucha fricción, por así decirlo. Entonces, si ya nosotros estamos generando muchísimo trabajo ahí, los tendones se están estirando, los tendones están rozándose mucho, estamos haciendo un ambiente muy propenso a lesionarse. Y por lo general no fortalecemos el antebrazo. No trabajamos como el codo como tal, como una articulación necesaria de fortalecer. Y digamos, en este caso, el codo tiene dos músculos muy importantes, que es el tríceps y el bíceps, que son los que flexionan y los que extienden. Sí se da mucho, ¿verdad?, que la gente hace músculo, ¿verdad? Pero no se trabaja mucho para estabilizar la articulación y eso es muy diferente. Ahora, es que le pregunto lo del dolor porque hay mucha gente, y lo hemos hablado con usted muchas veces, que se acostumbra a ese dolor. Claro. Entonces cree que es parte de su vida cotidiana y que no le toca más que aguantarse. Y la verdad es que eso no tiene por qué ser así, insistimos en eso. Exactamente. El dolor nunca se lo tiene que aguantar uno, porque ya el dolor va a generar más daño. Entonces, después ya vamos a requerir tratamientos más agresivos, claro, o una infiltración, o una cirugía, o de repente tener que inmovilizar el codo para no moverlo. En el caso de una patología de fondo, como lo que sería una artritis reumatoide o una gota, ¿verdad? O una artritis psoriásica, vamos a tener inflamaciones que ya por esa patología generan en el codo. Pero si es por un tema de trauma, porque se cayó, porque se golpeó el codo, porque hace muchas pesas o porque el movimiento que realiza es muy repetitivo y genera demasiada fricción y demasiado roce en esa zona, obviamente van a ser otras causas de dolor. Ok, ubiquémonos en las amas de casa. Son un público importante de este programa.
tareas cotidianas Sí, mucho. pueden provocar dolor de codo. Sí, le claro. llega mucho caso. Muchísimos. Lo que es lavar, lo que es limpiar los vidrios, tender la ropa. Es que uno no se imaginaría que eso genere dolor de codo, pero el hecho de que nosotros estemos haciendo este movimiento, todo repercute a nivel de codo. Entonces, el lavar los platos, agarrar y hacerle así al vaso o a la olla, el aplanchar, el restregar la ropa, el barrer, todo eso genera muchísimo dolor. Paula, ¿y en estos casos qué se recomienda? Porque generalmente, digo, la señora a lo mejor puede no barrer un día o no lavar un día, pero es algo que posiblemente tenga que volver a hacer. Correcto. Y le va a volver a generar dolor. A eso vamos. El tema del dolor implica que una estructura está en estrés. Ya está en sobreuso, está generando muchísima, por así decir, tensión. Podemos hablar de contracturas, podemos hablar de inflamaciones en los tendones, podemos hablar ya una parte que está comprometida en la estructura que compone el codo. Entonces hay que trabajarla. ¿Cómo se trata eso? Eso se trabaja con masajes, a veces hay que meter manita ahí en el músculo, ¿verdad? Quitarle un poquitito de tensión, se le trabaja con electroterapia en muchas ocasiones, se puede poner frío o calor, dependiendo del caso o donde se encuentre la articulación, el dolor. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo qué es lo que está generándolo, o inclusive alguna actividad repetitiva que puede modificar. O sea, que puede cambiar la posición o puede cambiar o modificar cómo la está realizando, y eso le va a generar una mejoría. Pero entonces todo es como un análisis, ¿verdad?, que tenemos que hacer de qué es lo que le está provocando el movimiento, lo que le está provocando el movimiento, si hay dolor, si hay tensión o si hay algún estrés en alguna estructura. No, y la importancia de identificar, como usted dice, la causa. La estructura. ¿Verdad? La causa que está provocando eso. ¿Hay algunos ejercicios que la gente puede hacer en casa para fortalecer el codo? Hay unos estiramientos. Por lo general tenemos que enfocar mucho en la zona del antebrazo, porque esa es la que tironea, por así decirlo, más las estructuras que están ancladas en el codo. ¿Cuál es el antebrazo? El antebrazo sería esta parte. Entonces tenemos que el codo une el antebrazo con el brazo. Entonces, a la hora de yo estirar lo que es la musculatura del antebrazo, tanto sea la que me ayuda a doblar la muñeca o la que me ayuda a extender la muñeca, entonces nosotros vamos a estar estirando. Uno de esos es el famoso, ¿verdad?, pues poner las manitas juntas y llevarlas abajo lo más que se pueda, aunque duela, ¿verdad?, pero el dolor no tiene que ser a morir, simplemente como una sensación de estiramiento profundo, y también de la manera inversa. Y podemos hacerlo más para arriba o más para abajo, dependiendo. Y también sobre una mesa. Entonces me recuesto sobre una mesa y me apoyo para estirar toda esta parte. De igual forma lo puedo hacer en la mesa con esta parte, pero a veces duele un poco. Pero es importante estirar la musculatura del antebrazo. Muy bien. Bueno, y es importante además que este mensaje sea el final, no quedarse con el dolor pensando que es una cosa que tiene que acostumbrarse a vivir con ello. Hay que buscar ayuda, ¿verdad? Porque sí hay forma en la que la fisioterapia en este caso puede ayudar muchísimo a esas personas. Y muchas lesiones en realidad se hacen crónicas por no atenderlas en un estadio temprano, y se ahorra un montón de problemas a la larga. Valga esta entrevista para hacer un llamado de atención a todas estas personas y que ojalá busquen ayuda. Ana, perdón, ya le iba a decir Ana. Paula Mora, su hija es Ana Laura. Ok, Paula Mora es fisioterapeuta y está en el 2522-1000, la extensión 3161, y también tiene un correo electrónico disponible, que es el que están viendo en pantalla, rehabilitación@clinicabiblica.com. Correcto. Gracias por estos consejos. A ustedes, muchas gracias.